porque de eso se trata, que generemos un grupo de discusión, lo que se les ha enviado pues tenga resultado. Bien, les voy a mostrar. Antes de que se diera inicio de lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se los voy a mostrar acá. Vamos a compartir pantalla. Ajá, toda una pantalla. Les voy a compartir primero toda la pantalla y después vamos ahí. Hay un movimiento que se llama Arts and the Crafts, que son artes y oficios, en donde mencionaban de que el arte tenía que ser combinado con un oficio, que si había un carpintero, el carpintero, aparte de manejar la herramienta de carpintería, tenía que saber conceptos de arte. Y esto surge a finales del siglo XIX. Y recordemos que vimos con esto del Art Review, porque todo este movimiento va a comenzar por la tendencia del Art Review. ¿Por qué? Porque el Art Review comienza a darle importancia al artista. Es cierto de que, bueno, vamos a ir más atrás solo para ir haciendo. En el gótico, recordemos de que el arte no se firmaba, los artistas no tenían voz ni voto. Hasta en el Renacimiento comenzaron a ser reconocidos. Los reyes, los príncipes o las personas importantes dejaban de que ellos firmaran sus obras, porque anteriormente cada cuadro, cada escultura la firmaba ya sea el que representaba a la iglesia o si no el rey. Entonces a veces no tenían nombre las obras. Y en el Renacimiento comienza a surgir eso de que los artistas comienzan a exigir de que sus obras se firmen. Si no, miremos obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci al principio, cuando comenzó a pintar, no le dejaban firmar sus obras. Entonces él lo que hacía era que firmaba en una esquina y después encima le aplicaba pintura. Y es por eso que hoy en la actualidad se han encontrado obras que han resultado siendo de Leonardo da Vinci, pero porque ya investigadores como esto de los rayos X y todo eso, han encontrado la firma oculta dentro de los cuadros. Entonces ha sido muy complicada esa situación, pero los artistas comenzaron a buscar tener presencia dentro del mundo, porque era como, muchos lo tomaban como algo oculto, ¿sí? Algo oculto y que no era bueno, que si hacía un cuadro, pues solo era la representación, pero el que lo hacía no tenía valor, no tenía voz ni voto. Entonces, a raíz de esto del Renacimiento, pues entonces el artista comienza a tener ese voto. Pero recordemos de que a finales del siglo XIX, con esto de lo que hablábamos del consumismo, ¿sí? De la economía en pequeños núcleos, entonces el artista comienza a ver, la sociedad comienza a ver en cierta manera como que sufría de explotación. ¿verdad? Y ustedes saben que cuando una sociedad está en problemas, ya lo habíamos mencionado otras veces, entonces esas personas que tienen formas para expresarse comienzan a hacer revoluciones. Y el primero que hizo una revolución completa fue William Morris, porque él miraba, digamos, las etiquetas de los envoltorios, de los productos, y decía, porque todo tiene que ser tan uniforme. Si se pueden hacer otras cosas relacionando la naturaleza. Y él comienza a jugar con geometría, comienza a jugar con la superposición de planos, comienza a integrar lo que son líneas rectas con líneas curvas. Si no, miremos el papel tapiz que miramos aquí de ejemplo en Wikipedia, ¿verdad? Que se llama papel pintado Trellis, y podemos ver una retícula oculta detrás de esa y la figura vegetal encima. Entonces, empieza por este movimiento. Pero él también hacía la alusión de que un carpintero, como lo vamos a recargar lo mismo, pues el generar un mueble era una obra de arte.
¿verdad? Porque uno deja parte de uno en hacer ese elemento y de eso se trata. Entonces comenzaron a conformar como una sociedad, ¿sí? Una sociedad en donde se unieron arquitectos, artesanos, impresores, diseñadores, escritores, poetas, como ahí lo dice, activistas, doctores y políticos. Entonces ellos comenzaron a generar como podríamos decir, escritos, algo así como editoriales, como los que miramos en la prensa, ¿va? Dando sus puntos de vista de que un herrero pues podía ser un artista y que podía generar cosas muy hermosas. Entonces miramos ahí que de esos conceptos surge el ejemplo de Gaudí. Gaudí con estas ideas renovadoras, aparte con los estudios que se habían hecho sobre el gótico, porque recordemos de que apoyaban más el gótico que el renacimiento. El gótico, por ese trasfondo que tenía en el hecho de lo subliminal, de esa presencia de Dios, digamos, en cuestión de las iglesias. Entonces comienzan a aportar esa información, pero también salen otros artistas en que comienzan a analizar y comienzan en cierta manera como a pensar cómo definir y hacer de que el arte no sea solamente esas líneas curvas, sino sean líneas más puras. Por eso de ahí el nombre de racionalismo. Pero entonces el arte en craft, este gran movimiento, comienza a generar nuevos pensamientos. Y por eso les digo la gran base, porque nadie se había puesto a pensar en esa situación de que un carpintero era un artista. Entonces comienzan a buscar, pero llega un punto, y es ahí donde llega un punto en que comienzan como, bueno, es cierto, nosotros ahora tenemos voz y voto porque comienzan a lograrlo a través de este movimiento, los artistas comienzan a tener más valor, más auge, comienzan a experimentar y llega un punto en que dicen, bueno, entonces ya lo natural no es la representación, sino puede ser la pureza del color, la pureza de las líneas. Pero todo se basa en esta escuela. Entonces, como lo tenemos ahí, dice el Art en Grad fue un movimiento de enorme ambición de arquitectura moderna que abarca la creación y diseño en toda su amplitud, desde casas esmaltadas hasta iglesias, en lugares tan diversos. Entonces, no solamente se va a dar en Europa, sino se va a dar también en Estados Unidos, va a Gran Bretaña, como lo miramos ahí, y como lo menciona aquí, tenía una gran intención moral. O sea, ellos no querían sobrepasar y hablar sobre cosas que eran malas de la sociedad, sino lo que querían era resaltar el valor que tenía la persona que podía ser un objeto. Entonces, ese es el valor, lo ambicioso de esto. Entonces comienza a darse y generalmente, bueno, esto lo que es Art and Craft se da mayormente, porque lo vamos a mencionar, lo que es en la parte de Budapest, Gran Bretaña, ahí se mantiene. Aquí pues sobresale Charles René Mackintosh, que más adelante lo vamos a mencionar, pero que es uno de los fundadores del Arts and Craft, incluso funda o hace el diseño de la primera escuela de diseño, ¿sí? De diseño, ¿va? Y esta es la base que comienza a darse, ¿sí? Y le da lugar a lo que nosotros conocemos como el Art Nouveau y después le da el modernismo y esto también lleva a lo que es al Art Deco, ¿de acuerdo? Esa sería la línea que llevamos con respecto al tiempo y poco a poco vamos a ir descubriendo otros artistas que van a ir dando su punto de vista. Incluso hay una combinación acá como el folk art, ¿verdad? Que es el arte como popular o arte folclórico, si lo miramos así, que se va a basar en las características de cada lugar, ¿verdad? Y eso también va a llevar a un arte primitivo, popular
o hasta el punto de llevarlo a algo académico. Cuando ya hablamos de algo académico es porque tienen normas establecidas, establecen normas y se van a llevar a otros países. Entonces, este va a ser el movimiento y se va a dar en muebles, ahí lo podemos ver, digamos, en lo que son teteras, juegos de té, cubiertos, ¿qué más? Bueno, en ese momento se va a dar en esto, el uso del vidrio soplado, ustedes han visto, ahí les voy a compartir videos que a veces dan de cómo manejan el vidrio soplado, que es un arte, de hecho, y cómo estos artistas van a comenzar a emigrar en colchas, en tejidos. Ahí miramos también la importancia del tejer, que hasta ahorita está volviendo a tocar auge, digamos, en la decoración, más en la decoración. Entonces, es esto lo que comienza a generar nuevas líneas para expresión, ¿sí? Expresión del arte. Ya no va a ser solamente pintura, arquitectura o escultura, sino se va a diversificar y va a pasar a otras tendencias. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Va. Pero el arte de craft se vuelve algo tan importante dentro de estos países. Pero van a haber otros países, como en el caso de Berlín, que va a comenzar a decir, bueno, si ellos tienen escuelas, ¿verdad?, donde salen nuevos artistas, ¿por qué nosotros no? E incluso se habla de que mandaron espías a estos países, mandaron espías a investigar qué era lo que ellos hacían. A Charles Renigo Mackintosh dice que lo espiaron para ver cuál era esa teoría que ellos tenían, porque miraban de que esa clase de arte pues era muy llamativo, era como una competencia ilegal, digámoslo así, y comienzan a implementarlo. Y es ahí donde surge el concepto de la Bauhaus, que es la segunda escuela, pero con mayor, podríamos decir, fuerza para impulsar estos conceptos. ¿Sí? Vamos a ir a la Bauhaus. Yo creo que lo escribí mal aquí. Espero no Bauhaus. Lo escribí mal. Estamos volando con el Bauhaus. Bau es house. Y eso que lo escribí varias veces. Bauhaus. Ya lo tenía ya a la par. ¿Sí? Surge este movimiento. Sí, y hacen una escuela que es la que ustedes miran aquí, y aquí surge el primer arquitecto, bueno, también reconocido, Charles Mackintosh, él es uno de los primeros, pero no le da, solo hace la fachada de la escuela, no le da mayor importancia, pero la Bauhaus va más allá. Les voy a decir cuáles son sus aportaciones, en resumen, porque eso está dentro de lo que son los videos. Espero que los hayan visto. ¿Sí? Es una escuela que se da y esta se da en lo que es en Alemania. En Alemania comienza en Berlín. Esos son tiene 3 fases. Aquí la tenemos, primera época, segunda época y tercera época. Vamos a ir a cada época para que ustedes lo miren. La primera época, esta época, Weimar, se genera en la ciudad de Weimar, así es, y empieza con una pequeña escuela, pero ahí predeterminan lo que es la base de la Bauhaus. ¿Sí? Aparece este gran pintor Paul Klee, que ya lo habíamos mencionado, vimos de obras de él en el Art Review, que es el beso, Paul Klee, que hace estudios sobre el color. Ahí es donde surge lo de la rosa cromática, donde aparecen los colores primarios, los secundarios y los terciarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los colores opuestos? ¿Cómo se pueden combinar? Esas teorías tan importantes. Aparece Johannes Itten, que también tiene que ver con esa teoría del color. Fue un pintor, diseñador, profesor, como lo dice ahí, suizo, pero tenía una concepción del color. A ver, ¿quiénes son maestras del grupo?
¿Jóvenes? Ninguna es maestra. No. ¿No? Ahí surge el concepto que se usa con los niños, ¿sí? De qué colores tienen que ir las figuras geométricas de los niños. El triángulo tiene que ir amarillo, ¿sí? El círculo de rojo y el cuadrado de azul, ¿no? ¿Por qué? Porque le da profundidad y cada una por su expresión de línea tiene un simbolismo y hace más fácil de que el ojo se fije. Y es Johannes Itten el que saca esa teoría. Entonces, tanto Johannes Itten, que lo tenemos acá, ahí se los dejo, ese está en el Marcel Lajos Breuer, también otro diseñador de origen judío, que él también comienza a generar los primeros diseños, hace la primera silla, que hace una silla que se llama Breuer, y en esta la hace con hierro forjado, con hierro forjado y cuero, pero sale del paradigma de que una silla, así como la vemos actualmente, de madera, sí, que tiene que ser de madera, que tiene que tener 4 patas, un respaldo y esa es una buena silla. No, sino él lo trabaja de otra forma. Más adelante les voy a ir mostrando ejemplos. Entonces tenemos a Breuer, Paul Klee, surge también la unión de Walter Gropius, ¿verdad? Que, bueno, él era exactamente de Berlín, pero tenía que ver algo con urbanismo, traía una concepción de líneas puras, no era tanto ese arquitecto como el caso de Gaudí, de que todo lo basaba en base a la naturaleza, y esa es la base de esto. Después ellos se trasladan, ¿sí? Y cuando existe la segunda fase, ahí vamos a ver a Theo van Doesburg, ¿sí? Que es el fundador de esa escuela en los Países Bajos. Y aquí es donde surge el concepto del neoplasticismo. ¿Por qué? Porque ya en el caso de Kandinsky, en el caso de Klee, en el caso de Items, ya habían generado las bases para el arte, ya lo habían como estudiado y había una teoría muy clara. Y cuando se hace la segunda fase, que empieza en 1923 a 1925, en pleno proceso de la Primera Guerra Mundial, bueno, sabemos de que la Primera Guerra Mundial fue muy fragmentada, ¿sí? Entonces, aquí se establece y se genera el neoplasticismo, en donde los colores fundamentales van a ser los primarios y sus complementarios, nada más. Y generan este neoplasticismo, al tener la teoría en pintura, le dan lugar a lo que nosotros conocemos como vestigio. Entonces ven cómo se ve todo unado. Empezamos con Art and Craft, después pasamos a la Bauhaus, que es una escuela, y esta escuela sigue funcionando. Y en esta escuela, en estas 3 fases, bueno, en la primera fase fundamentan los colores, le dan un concepto. En la segunda fase toman de que la pureza de las líneas, comienzan a hacer un análisis más profundo sobre cómo adecuar las líneas, cómo poderlas aplicar según las características del material. Comienzan a surgir otros artistas. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es una escuela, entonces los comienzan, entran, por ejemplo, entraban los carpinteros y decían, es que mi papá es carpintero, yo quiero estudiar acá, llevaban lo que era el conocimiento de las herramientas. En esa escuela habían talleres específicos de cada rama, entonces le decían, bueno, entonces aquí están las herramientas, ellos lo podían hacer, pero aparte recibían clases teóricas sobre color, sobre textura, sobre formas, algo muy parecido a lo que ustedes llevan el primer año, que es métodos, ¿sí? Métodos o geometría, ¿verdad? Ya vieron que geometría, pues es la base de muchos volúmenes, a como lo da el arquitecto Darío, pues es muy interesante, ¿verdad? Y sí, tiene relación, si no, miremoslo con la proporción áurea. Les hablaban sobre cómo medir, cómo trazar, les daban clases de dibujo. Entonces venía y complementaba y llevaba todas las herramientas, porque entonces venía el artista, hacía su diseño, lo dibujaba, le aplicaba colores y lo llevaba hasta los talleres y lo generaba. Y de hecho, esta tendencia de escuelas todavía se siguen manejando. Obviamente, pues ya no son exactamente de la Bauhaus, sino
se sigue, porque la Bauhaus desaparece. Bueno, desaparece un tiempo, después se vuelve a retomar, pero ya no tuvo esa importancia porque como era tan nuevo, o sea, era algo innovador, entonces se volvió como el boom del tiempo y fue lo que ayudó a varios artistas, pero ya no siguió avanzando, ya no hubieron cambios, sino se quedó y con esas bases pues han seguido trabajando. Yo he visto videos, digamos, de artistas que ahorita la tendencia es trabajar resina con madera, entonces hacen los muebles con la madera y después le colocan la resina. Y el proceso que lleva la madera para la adaptación de la resina es complicado, pero eso es ahorita en esta tendencia. Pero en esos tiempos era lo que hacían. O, por ejemplo, le decía, ¿a usted qué le gusta? Textiles. Entonces lo mandaban a los talleres de textiles. Les explicaban cómo se generaban los hilos, cómo se hilaba, cómo se tejía, qué aplicación se le podría dar. Y aparte, pues todas estas clases que yo les menciono. Entonces, esto se da y se sigue dando. Va, pero vamos en su momento. Cuando se da el Steve Hills, entonces ya tenían fundamentado. Entonces toman el concepto de la pintura de Theo van Doesburg y dicen, bueno, ¿por qué no llevamos este concepto del neoplasticismo y lo aplicamos en muebles? Lo aplicamos en la arquitectura, lo aplicamos en utensilios de cocina, ¿por qué no lo aplicamos en cómo se llama esto, ¿qué le digo yo? En lámparas, ¿verdad? Entonces, esa es la tendencia del Steve Hills. ¿Estamos bien ahí? Y esto lleva a lo que nosotros conocemos como racionalismo, ¿va? Aquí en esta segunda época es importante mencionar a Laszlo Moholy-Nagy, ¿va? Este señor fue un fotógrafo y pintor, pero hizo algunas inclusiones sobre lo que es el diseño, digamos acá. Aquí miramos la importancia de la línea, de la forma, del color, y si se dan cuenta, pues no son colores difuminados como lo vemos en las pinturas del Renacimiento, del Barroco, sino rompe totalmente con ese estereotipo. También surge Lisinski, que es otro. Él se dedica más a las portadas de libros. Lo vimos en el futurismo y vemos ese futurismo en afiches, en donde se mira el movimiento, la velocidad. Recordemos de que ese es un fundamento del futurismo. Aquí tenemos esta que se llama Golpe a los Blancos con la cuña roja, que fue diseñada en 1919. Aquí tenemos otra obra, portadas de libros, carteles. También con eso de la aparición de la fotografía, de saber que podían hacer fotomontajes, se comienzan a hacer fotomontajes, como el ejemplo de esto, que también comienza a ayudar con lo que son las películas del cine mudo. ¿Quién otro aparece? Tatlin, ¿sí? Vladimir Tatlin, con la Tercera Internacional, que aquí se mira más claro. Esta es una maqueta. Está en el centro de Pompidou. El centro de Pompidou lo vamos a ver más adelante, es un museo. Vemos acá, tenemos el logotipo de la Bauhaus, ¿verdad? Que es otro. Y esto pasa en la segunda época. ¿Qué pasa en la tercera fase? En 1925 a 1933. Estamos en lo que es Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces comienzan a hacer varios artistas comienzan a ser perseguidos, porque como ya había, como ellos sentían que tenían como el poder, ¿verdad? Ya eran importantes para la sociedad. Entonces lo que ellos mencionaban pues se convertía como algo importante. Es como, digamos, venga ahorita Ricardo Arjona y nos diga algo, y nos llame y nos diga, miren, vamos a hacer tal cosa, que les digo yo contra el gobierno, pues nosotros creemos en esa persona. Pues lo mismo sucedía con estos pintores, estos arquitectos. Entonces habían muchos que estaban en contra de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces comienzan a ser perseguidos. Y recordemos de que para este tiempo nadie podía hablar en contra del gobierno, porque si no era asesinado. Entonces muchos de ellos emigran
y piden asilo político, adivinen a dónde se van. Se van a Chicago. Chicago en pleno crecimiento, sabían que necesitaban artistas para crecer. Se van a Nueva York, ciudad que acababa de ser fundada, que estaba siendo urbanizada, ¿sí? Entonces, ese es el movimiento. Y por eso es de que, digamos, Nueva York crece tan rápido, porque hay muchos de ellos que comienzan a dar su aporte en diseño gráfico. Hay algunos que mencionan, se van a Nueva York, y muchos de esos que reciben, digamos, en el caso del Walter Gropius llega a Estados Unidos y va a dar clases a esta universidad, se me olvidó, a Harvard, va a dar clases a Harvard. Y ahí es donde él termina su línea de educación, se va a Harvard. Entonces, por eso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se trasladan todos estos conocimientos al otro lado del mundo. Y digamos, en el caso del diseño gráfico, y como Estados Unidos se apropia de Cuba, si ustedes saben la historia, los invito a que investiguen, se apropia de Cuba y comienza a generarla como la pequeña Vegas, que es una ciudad de perdición. Disculpe. Perdone. Una ciudad de perdición. Entonces, como toda, como todo movimiento, comienzan a emigrar diseñadores a Cuba y dejan también fundamentada lo que es el diseño gráfico en Cuba, que si ustedes investigan, los invito a que investiguen y averigüen, Cuba es la ciudad más importante en lo que es el diseño gráfico. Es donde surgen nuevas tendencias en cuestión del diseño gráfico. Si ustedes tienen conocidos o algo, todos sueñan con ir a Cuba, si les gusta diseño gráfico, a Cuba. ¿Por qué? Porque tienen la mejor escuela de diseño gráfico. Pero es por esta correlación. Si no es Cuba, pues váyanse a Berlín, si no, váyanse a Alemania, que ahí van a encontrar las grandes bases. Y que también otra característica que se da en la tercera época de la Bauhaus es de que comienzan a experimentar con nuevos materiales. Y no solamente en lo que es escultura, sino más en arquitectura. Pero hay algo interesante en cuestión de los materiales en arquitectura, que los comienzan a diseñar en serie. O sea, comienzan a generar diseños de materiales que se puedan aplicar en serie. Entonces ya se van a lo industrial. Y esto mismo hace de que nuestra arquitectura comience a ser racional. ¿Por qué? Por la aplicación de los materiales. Digamos, en lo que es la segunda y la tercera fase, se comienzan a dar también teorías o a fundamentar teorías sobre cómo tiene que ir una cocina. A ver, coméntenme, ¿cómo tiene que trabajar una buena cocina? ¿Cuál es la lógica dentro de una cocina? ¿Qué es lo que les ha dicho el arquitecto de diseño? ¿Cuál es la lógica? Los escucho. A base del triángulo de necesidades. Muy bien, un triángulo de necesidades. Usted ingresa, ¿de acuerdo? Tiene que tener un lugar para guardar o almacenar el alimento, ya sea la refrigeradora o la alacena. Lo saca de la refrigeradora o de la alacena y el otro proceso es lavarlo. Lo lava, ¿sí? Y después de lavarlo, lo lleva a cocción. O va a depender, como usted lo dice, triángulo de necesidades. Primero lo lava, ahorita, por lo que estamos pasando, nuestros diseños tienen que cambiar, porque lo primero que una persona tiene que encontrar al entrar a la cocina es el lavatrastos. Lava los alimentos, los almacena y después los cocina. Ahí cambian las necesidades. Entonces, esto va a pasar. Ellos generan estas teorías y lo aplican y comienzan a generar diseños previos de cocina. En lo que es la Bauhaus se diseña la primera cocina pequeña del mundo, porque antes
Las cocinas, como lo han visto, bueno, las cocinas anteriormente era una cocina grande donde había un mesón central, estaba el pollo, pero no tenía esa secuencia. Pollo, la pila afuera, porque nada que tú lavatrastos adentro, y si lo tenía, pues lo tenían en un rincón, ¿verdad? Y después lo que son muebles de almacenaje, pero en ese tiempo pues las necesidades eran diferentes, digamos, las personas hacían su pan, entonces necesitaban un mesón especial para hacer el pan, necesitaban alacenas especiales para almacenar las carnes, ¿va? Las carnes en seco. Entonces las necesidades iban cambiando y es aquí donde cambia. ¿Por qué? Porque también con esto de la electricidad, con el hecho de los elementos industrializados, pues comienzan a surgir lo que son las licuadoras, las refrigeradoras, las estufas de gas. El microondas surge después. ¿Por qué? Porque es de base lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben de que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la evolución de nuevas tecnologías, dígase el Internet. El Internet es derivado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se necesitaban comentar qué era lo que pasaba de un lugar a otro, entonces necesitaba un sistema de comunicación, ¿verdad? Eso es fundamental. Bueno, la base de cómo funciona, pues la Segunda Guerra Mundial, el microondas, que no se diga también. Entonces, estos traen consigo los nuevos electrodomésticos, pero en su tiempo pues ya se estaba dando lo que eran las cafeteras, ¿verdad? Que fue lo que se hizo popular en su tiempo y que le iban dando lugar a lo que era la arquitectura. Va, y en el caso, ¿por qué? ¿Por qué el lugar de la arquitectura? Porque con nuevos electrodomésticos, pues la tendencia tendría que cambiar. Entonces tenían que buscar espacios más reducidos. Aparte de que también otra situación que trajo la Segunda Guerra Mundial, quedaron ciudades devastadas, totalmente destruidas. Entonces tenían que buscar sistemas de construir rápidamente, sistemas de viviendas fáciles, ahí donde encontramos las viviendas populares, que se volvieron tan común, o los edificios de apartamentos. ¿Sí? De apartamentos uno sobre otro, dejar los parqueos abajo, los apartamentos sobre pilotes. Ahí vamos a ver, digamos, el caso de Le Corbusier, que hizo grandes propuestas para este tipo de viviendas populares. Tenemos el hecho de las viviendas modulares, ¿verdad? En toda la parte de, bueno, no en la parte, sino las ciudades más afectadas por la Segunda Guerra Mundial, los edificios más altos. Recordemos que en la escuela de Chicago pues ya se había dado un concepto de cómo se manejaba esto de losas, columnas y muros de cerramiento. Entonces todo esto se vino a conjugar, hubo esa combinación, ¿verdad? Pero la Bauhaus, ese fue su gran aporte, el análisis de las áreas, de los espacios, la creación de materiales que fueran modulares. ¿Ven cómo se une todo? Y eso nos lleva al concepto que nosotros llevamos como racionalismo. ¿Va? Porque nosotros vemos el concepto de racionalismo, pero sabemos que el racionalismo va a ser esa pureza de la línea, ¿va? El color simple, que si yo lo voy a combinar, lo voy a llevar a una. Ahora miremos los ejemplos que ustedes ya los vieron. Ahora ustedes me van a decir cuáles son y después me van a mostrar que llevan de tarea, ¿de acuerdo? Empecemos con el neoplasticismo. El neoplasticismo, porque como ya lo mencioné, va a ser la base de esto. Entonces vamos a ir con el neoplasticismo. Aquí tenemos la tendencia del neoplasticismo y tenemos a Piet Mondrian, ¿de acuerdo? Otro también pintor importante de este movimiento. Sí, miembro de Stigil, fundador del neoplasticismo, junto con Theo Vansburg, evolucionó del naturalismo al simbolismo a través del color. ¿Va? Y esto también le da origen a lo que después vemos nosotros, a George Breaks y Picasso. O sea, de que el cubismo de Picasso no es de que Picasso se lo sacó bajo la manga, no, esto ya venía evolucionado anteriormente. Aquí tenemos a sus precursores, que es Theo Van de Burgh, Piet Mondrian, Johannes Sitten. Esos se los tienen que aprender porque son fundamentales, ¿sí?
Y dice, búsqueda de renovación estética, lenguaje plástico y objetivo como secuencia universal, exclusión de lo individual y del objeto, se limita todo superflujo hasta prevalecer solo los elementos. ¿Ah? Entonces tenemos obras, aquí tenemos una obra de Theo van Desburg. Esto tiene que ver con una casa, ahorita se las voy a mostrar, si ustedes ya lo vieron, pero tiene que ver con el Stighill. Vamos a regresar acá y les voy a mostrar el Stiglitz. El Stiglitz, digamos en el caso de arquitectura, su obra emblemática va a ser la Casa Riedel, Scotia. Scotia es el apellido del dueño, ¿sí? La Casa Riedel. Y lo que tiene esta Casa Riedel es de que la pintura de Piet Mondrian y la teoría de Theo van Desburg se puede ver tanto en elevación, perfil, como en la quinta fachada. Ustedes saben que la quinta fachada es la losa. Entonces se puede ver de arriba, desde abajo, desde los lados. Aparte que adentro de sus espacios tiene espacios que se pueden modular. ¿Y cómo hizo Theo van Desburg con esta casa? Lo que hizo fue, Riedel, Casa Riedel. Riedel fue el que la diseñó. ¿Cómo hizo para hacer esto? Porque generó muros que se podían doblar. ¿Han visto en los salones? Bueno, yo no he visto un salón aquí si manejan ese concepto, pero que manejan grandes como puertas, ¿no? O muros que se van doblando. Digamos, allá en Shell hay un salón que se llama Bella Luna y así modulan los salones. O el caso de este Hotel Bonifaz, que también tiene un salón grande y se puede dividir, pero lo dividen con muros, así que se pueden doblar. Pues fue la teoría que utilizó este arquitecto, doblando. Entonces puede ampliar el espacio. Digamos, una sala y tiene un muro. Y ahí entra lo que es el prefabricado, la madera, combinación. Porque antes se decía que una casa solo tenía piedras, que los muebles tenían que ser fundidos y que nada más, ¿verdad? Los muebles de la cocina, los gabinetes, pero no, aquí hay un concepto más inscrito. Entonces los invito también que miren la Casa Riedel. Es interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una gran combinación. Vamos a ver si encontramos, pero hay videos en donde muestran las alturas, el manejo de las alturas. Hay un espacio que lo lleva y la pintura se puede ver inscrita en los interiores. Aquí se rompe de que la obra no se tiene que ver solamente en el exterior, sino lo que mencionamos, el concepto se tiene que ver tanto en el interior como en el exterior. Si yo digo, esta es mi pintura o este es mi concepto, yo lo tengo que ver bien plasmado afuera y adentro. Entonces también le da ese concepto, porque a quienes no les han dicho lo que está. Miren, este es uno de los interiores, solo para que chequeen. Ahí está, miren, la pintura se ve en cualquier ángulo, a través de las ventanas, de los marcos de las ventanas, se mira a través de las barandas, de las gradas. Pues esta sí ya la incluyeron ahí la vamos a ver, que también es de Riedel. Me refiero a estos paneles. Miren, las personas miraban hacia arriba y miraban el concepto, porque hasta los rieles en donde se desplazaban los paneles iban pintados de colores. Aquí lo podemos ver. Entonces, es esa tendencia. Y no fue el único. Vamos a ver después un café. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí tenemos otro fragmento de esa misma casa. Miren aquí arriba, si yo la miro y me acuesto en el piso, la puedo ver. Si miro el piso, voy a ver la pintura vista. Si lo miro en los muros, lo voy a ver. Trabajó también cada detalle. Entonces, eso es lo importante, llevar el concepto en cada uno de los ángulos. Y créanme, cuando se vio la casa, todos dijeron de que era esto un gran cubo y que iba a ser botada en poco tiempo, pero no fue así. Todavía existe la casa, ya va a cumplir como 100 años y es funcional. Entonces aquí miramos el ejemplo de cómo es que trabajó esos muros que se pueden doblar. Aquí lo tenemos, miren, que son estos paneles que se pueden doblar. Entonces hacía que se ampliaran los ambientes y hacerlos mejor. ¿Ven?
ya que no solamente los muros fijos. Interesante la casa Riedel, ¿verdad? Lo trabajó, vio las pinturas, pues aquí hay una maquetita en donde ustedes pueden tener una idea de cómo es que lo fue modulando. No se quedó solamente con el exterior. Bien, entonces ese es un ejemplo de la casa Riedel. También tenemos el caso de lo que es la silla, que es esta, de Gerry Riedel, también silla roja y azul, que es una silla famosa porque esta silla la podemos ver. La obra de bueno, aquí se la han adjudicado algunos, pero no es así, es de Gerry Riedel. Vamos a buscarla acá, la silla roja y azul, para mostrarles imágenes. Ahí está. Entonces podemos ver la silla de diferentes la pintura, perdón, en diferentes ángulos de la silla. Y ese es el concepto. Aquí miramos la pintura y cómo él lo tomó. Ahí a lateral han sacado imitaciones de la misma silla, la geometría, la ergonomía implícita, porque es una silla funcional, no es una silla de adorno, sino tiene su estructura. O sea, fue analizada en todos los parámetros. Entonces, eso lo hace interesante, que es publicidad. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Con Dusty Hills. Ahora miremos los fundadores, solo porque los pasamos muy rápidos. ¿Quién es el primero que les mencioné? Johannes Itten. Johannes Itten. Aquí lo tenemos a Johannes Itten. ¿De acuerdo? Johannes Itten. Vamos a pintarlo acá. Vamos a colocar Johannes Itten y su teoría del color. Incluso él dice, bueno, en el video y en algunos libros, menciona que fue una persona muy callada, pero de un momento a otro cambió y vino y se puso estos trajes, ¿de acuerdo? Como que hubiera sido un monje. Y se rapó. Entonces lo hizo tan emblemático. Y se convirtió como el artista, denominemos a Johannes Itten. Aquí está, miren, la teoría de Johannes Itten. La rueda del color, va los colores primarios y los secundarios, el contraste del color. Ustedes saben de que según el contraste y cómo se aplica el color, se le pueden dar profundidad a los objetos y que puede hacer que un objeto se mire más grande o más pequeño. Lo miramos, digamos, en este caso del rojo y el amarillo. Podemos ver de que cuando tiene fondo amarillo y el recuadro tiene rojo, ¿cuál se mira más grande? ¿El recuadro amarillo o el cuadro naranja? A ver. El naranja. El naranja, correcto. Se genera efectos visuales. Entonces él comienza a hablar sobre estas combinaciones. Miren, todas las combinaciones que hace Johannes Itten. ¿No? Entonces, eso es importante con Johannes Itten. ¿Quién es el otro que les mencioné? Coméntenme. ¿Jóvenes? Gerry Riedel. No sé cómo se pronuncia. Gerry Riedel. Vamos a hablar sobre Johannes Itten. Vamos a ir en orden. Ya vimos a Johannes Itten. Hablamos sobre la Bauhaus. Craft. Ups, me pasé. Estoy yo pasando de un lugar a otro. Vale. Y también, y un también ejemplo, aquí está, miren, Cassel Weber. Silla Wasili, así la llamó. Y esta es la silla de Marcel Breuer, que era lo que les decía. Lo hace con hierro cromado, y le pone estas cintas de cuero. Entonces sale del concepto. No se mira claramente el paradigma de 4 patas, ¿sí? Y el respaldo sale más allá,
Se trata de jugar con la línea para el concepto que se venía manejando. En la Escuela de Arte and Craft se hace, pero se le hacen como pequeñas modificaciones. Voy a buscar aquí, Escuela Arte and Craft, para que ustedes lo miren. Solo que lo voy a buscar acá y vamos a colocar Arts and Craft. Entonces, y van a ver la diferencia. Espero que esté bien. Miren, vamos a ver, hay unas sillas famosas que lo único que le incluyen son como unos calados en la parte de, por ejemplo, esta, que es de William Morris, Sussex Chair. ¿Va? Miren, las sillas, pero no va más allá de lo que vemos con el caso de la silla rojo y azul, ¿entienden? Todavía sigue como esa línea romántica, que es la línea curva en las sillas. Esta también es de Art and Craft, que lo hace popular. Esto no, estos ya son diseños modernos. Esta es un de Art and Craft, que son pequeños calados. Miren, esa es famosa. El tipo de sillas, las 4 patas, el respaldo, pero no va más allá de combinar colores. Y por eso de que a raíz de la Bauhaus comienzan a surgir esas sillas como en forma de mano, como esas sillas así como que fueran ondas, curvas. ¿Por qué? Porque comienza a haber un mayor análisis en cuestión de forma. Bien, tenemos ahí, ¿y quién me dijeron? Porque me lo mencionó. Con la primera fase, porque en la primera época estábamos, Jonas Sitten, ya lo vimos, Kandinsky, Vasily Kandinsky, aquí tenemos a Vasily Kandinsky de Moscú, y aquí tenemos sus cuadros, cómo hizo la transición. Aquí cuando ya está en la Bauhaus, en Banco 2, óleo sobre lienzo, que se encuentra en Pompidou, cielo azul, miren eso. También mencionamos, ¿se recuerdan de que en la clase anterior mencionamos a Carlos Mérida? Miramos el concepto ahí. ¿Sí? Punto y línea sobre el plano. Quien dijo, y se recuerdan cuando, no sé si se recuerdan el curso de filosofía, cuando vimos filosofía y vimos que era arte y había una obra que decía blanco sobre blanco, ¿verdad? Es esto, que lleva a las nuevas y después nos pasa a los neos. Ahí tenemos a Vasily Kandinsky. Vamos a ver Paul Klee, que ya lo habíamos mencionado, pintor también. Ahí mencionamos obras como El beso, la casa giratoria, que es otra. Miren la combinación del caso. Tenemos El gato y el pájaro. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron dónde está el pájaro? Aquí está el pájaro, ¿eh? El gato y el pájaro. ¿Sí? Y que lleve más allá, no, pero esto también, esto, digamos en el caso de Vasily Kandinsky, lleva lo que nosotros después conocemos como surrealismo. Surrealismo. Pasemos al siguiente. Y nos vamos a quedar, aquí también da lugar a lo que es el Jugendstil, que eso es una variante del Art Review, eso yo después lo voy a volver a hablar. Vamos a hablar de eso cuando entremos al Art Deco, porque es importante hablar sobre él. Y aquí miramos a uno de sus tatarabuelos, que es el arquitecto Walter Gropius. Tatarabuelo, porque todavía estamos ahí, tatarabuelo. Esa es nuestra herencia. Y el Bauhaus se hizo famoso por este edificio. Este edificio es como teorizar lo que dentro de la misma escuela se hacía. Digamos, trabajó grandes pasillos, aulas bien ventiladas, iluminadas. También aquí surgieron esos conceptos de iluminarse los ambientes según su función, de cómo se llama, ventilarlos igual según su función.
la ergonomía, los estudios de ergonomía, de aquí fueron teorizados, de aquí se generaron. Entonces, esto, en base a todas esas teorías, ¿por qué? Porque entonces ya las personas se sentaban y decían, bueno, voy a hacer una silla, pero ¿cómo se va? Sí, vamos a ver si es funcional, si las personas pueden pasar a su alrededor. Entonces, ya se preocupaban en esos conceptos, porque como estaban generando algo nuevo, entonces tenían que teorizar. Entonces, él hace este edificio, lo voy a buscar acá para que lo miren, también es interesante verlo, y lo lleva a la pureza de las niñas. Estos nombres sí se los tienen que aprender, ¿sí? No es de que es opcional, se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, es su legado. Bueno, ustedes son su legado, es su historia. Ellos son los que fundamentaron lo que ustedes ahorita están aplicando y está en ustedes mejorarlo, ¿verdad? O por lo menos respetar lo que está. Si no llevamos a cambiar o no somos partes de un cambio total, por lo menos mantener este legado que ellos nos dejaron. Perdone. Algo me está pasando en la garganta. Vamos a ver acá. Walter Gropius. Estoy buscando la escuela. Ahí está. Walter Gropius. Aquí tenemos Walter Gropius. Vamos aquí. Walter Gropius. ¿Escuchan? Sí, aquí sí se escucha. Sí, la E. Estamos. Ahí está, miren, ese es el edificio. Y él lo que hace es hacer un edificio en forma de L, que también es fundamental, porque aquí también divide los espacios. Coloca un edificio con aulas teóricas y otro edificio con aulas prácticas, y que así debería de ser. Y en algunas de las aulas prácticas colocó pequeños módulos teóricos, pero eran pequeños módulos porque ustedes saben que cuando uno ya trabaja con talleres, el ruido es el que se concentra. Entonces, esto de la división del espacio muy bien estudiado, generó pasillos, se hizo famoso este edificio, porque generó un pasillo que unía a los dos y lo hacía casi que elevado. Aquí lo miramos de ese punto de perspectiva. Miren ahí, es este pasillo, este pasillo ya de la Bauhaus que se hizo famoso y que de ahora, bueno, hay varios edificios y no solamente educativos que también lo llevan acá. Aquí lo tenemos, miren, ahí tenemos el pasillo. ¿Sí? Entonces, eso lo hace fundamental. Ahí lo tenemos, ahí está. Vamos aquí tenemos otro. ¿Ve? ¿Sí? Aquí también surge el concepto, aunque recordemos de que, bueno, todos aportaron algo, porque en Chicago se da lo que es el muro cortina, pues él también lo aplica, muro cortina, en toda esta parte de acá, pero estos son pasillos que salían al área exterior. Al área exterior, fundamental en cuestión de la arquitectura, porque nosotros así podemos generar los elementos. Vamos a ver conceptos como estos, como los balcones. Eso no se había dado en otras casas. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vamos acá. Vamos a ver aquí líneas puras. Aquí tenemos lo que es nuestra base. Nuestra base. Y vamos a ver acá. ¿Ve? Ahí tenemos la base también de la casa. Bien, ahora miremos sus trabajos, por favor. Quiero ver qué. Ahora, ¿qué queda fundamental? Lo que son
el racionalismo, que sí en sí son las características del racionalismo, pero eso lo vamos a nosotros ahorita a reducir con un pequeño comentario. Pero necesito que me muestren qué llevan. A ver, Luis Antonio, ¿qué ha hecho? Cuénteme. Yo hice la línea de tiempo, pero lo del video, no sé. Sí, los videos es otra cosa. Pero quiero ver la línea de tiempo. Vamos a ver qué hizo en la línea de tiempo. Vale, la voy a buscar ahorita. ¿Sí? Quiero ver. ¿Está mi pantalla? Miguel. Bueno, voy a dejar de presentar, tal vez sea eso. Bueno, Sí, dele Luis, quiero ver. Línea de tiempo. Ahí está, no sé si la mía. ¿La miras? Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí tenemos los movimientos de las vanguardias, ¿verdad? Impresionismo, abstracción, realismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo y fotorealismo. Muy bien, Luis. ¿Estamos en qué lo trabajó? En campo. Muy bien. Ya que les permite descargar. ¿Y saben Sí. cuál es la ventaja? De que ustedes, como están bajo el correo institucional, lo vuelvo a repetir, entonces les permite descargar. Si no estuviera en el correo institucional, no los dejaría hacer eso. Muy bien, Luis. Nasli, ¿qué tiene Nasli? Cuénteme, ¿qué ha hecho? Nasli. Buenas noches, Arqui. Buenas noches, cuénteme. Pues lo único que llevo es lo de la línea del tiempo. Ahorita no he visto lo del video. No lo ha visto todavía. O sea, ya vi como que los temas y todo, pero no lo he hecho todavía. Ajá. Ajá. Bueno, está bien. Nasli, a ver, ¿leyó lo que hoy tenía que hablar? ¿O del tema de hoy? Sí, ¿Sí? sí. Cuénteme. A ver, entre lo que vio, ¿qué obra le llamó la atención? Aparte de las que yo mencioné. ¿Cómo, Arqui? No lo escuché. ¿Qué otra obra arquitectónica le llamó la atención, aparte de la que ya mencioné? Nasli. Nasli, estamos ahí, no estamos ahí. Hay otras obras. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué otra obra de arquitectura
muestra en los videos o en los documentos. De Nilsson. Chicos. De Nilsson. José Enrique, usted participa, cuénteme. ¿Qué pasa aquí? Cuénteme. ¿Sobre qué? A ver, ¿qué otros edificios menciona? Porque hay otros edificios que menciona también. En el caso del racionalismo, ¿cuáles son los edificios que muestran? Aquí el Villa Saboya, ¿no? ¿Quién me habló? Eso, Sí, correcto. La Villa Savoy. No Saboya. Savoy. Cebolla. No es cebolla, Savoy. Villa Savoy. ¿Sí? Y este es de un reconocido arquitecto, Le Corbusier. Le Corbusier fue un arquitecto de origen suizo, ¿sí? Y él venía de una familia en que su papá era relojero. Y el papá quería que Le Corbusier fuera también relojero, pero Le Corbusier resultó con un daño en la vista, casi que perdiendo un ojo. Entonces miramos a Le Corbusier en las fotos y miramos a un Le Corbusier con unos lentes como así gruesos, ¿verdad? Gruesos. Pero él los mandó a hacer iguales para que no se viera que un ojo lo tenía perdido y el otro no. ¿Sí? Y Le Corbusier comienza a estudiar en lo que es en la Escuela de Arte and Craft. Él toma esa base y comienza y tuvo, pues en Arte and Craft, tuvo varios mentores en que le fundamentaron lo que era el arte y el oficio, pero que también era importante la belleza de la línea curva, ¿verdad? Llevándolo como a un arte Art Nouveau, en el caso así como lo llevó Gaudí. Sin embargo, Le Corbusier no le llamaba la atención, ¿de acuerdo? No le llamaba la atención. Y él iba por lo de relojes, pero como había perdido la vista, entonces comienza a pintar. Pero cuando comienza a pintar, comienza en esa transición del neoplasticismo, en donde se da cuenta de la pureza de las líneas, se junta con otro pintor de apellido Greig, no es Juan Gris, sino es Greig, y este pintor, pues compañeros de habitación comienzan a pintar, comienzan a hacer competencias, ¿verdad? De cuáles eran los colores más puros, las líneas más puras, las formas, y hacer esa combinación, así como que fueran transparencias entre un objeto y otro, llevándolo ya hasta incluso a un cubismo. Pero después de eso, viene Le Corbusier y dice, no, eso no me gusta, y comienza a tener encargos de casas, y la tendencia de él en casas comienza a hacer las casas, los dibujos, y la tendencia era así como viviendas folclóricas, por el mismo concepto que llevaba de arte and craft. Recordemos de que para esa escuela, pues la arquitectura popular era tan importante, adecuando, pero Le Corbusier siempre se llevaba como que a arriesgar un poquito más y decir, bueno, yo voy a dar más allá, y salía a veces de esos volúmenes tradicionales. Entonces comienza a hacer experimentos, ¿sí? Comienza a hacer experimentos, hasta el caso que hace como experimento una casa de su papá, ¿verdad? Y los lleva a la quiebra por todo lo que hace y comete el gran error y todo, porque comienza a ser criticado por la misma sociedad de cómo va a ser una casa de esa forma. Pero él sigue trabajando y se llega a reconocer. Comienza con casas tradicionales, pero él comienza a reconocerse. Y hay una explicación de que para ese tiempo comienza a surgir varias enfermedades, pero aparece la enfermedad de la tuberculosis. Y la enfermedad de la tuberculosis en estos países solicitaba que los espacios fueran abiertos, que fueran ventilados, que no tenían que estar los ambientes al contacto del nivel de suelo por la humedad. Entonces que necesitaban que fueran elevados,
a que fueran elevados, que las ventanas tenían que ser amplias, que se tenían que ventilar, que tenían que tener espacios abiertos. Entonces Le Corbusier, con esto de las nuevas necesidades, por eso les digo, ustedes ahorita están, bueno, yo no sé si a ustedes como grupo se los mencioné, pero ustedes están en un paso crítico, digamos, con esto de la pandemia, porque la arquitectura va a cambiar. No pueden seguir diseñando de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya hay una pandemia por y medio y no es algo de que de aquí a la noche se quite, sino es algo que va a permanecer. Porque si bien es cierto, viene una vacuna, pero no todos tal vez no van a tener la opción de poderse vacunar. Entonces va a ser un problema y hay que ver lo de la pandemia. Bueno, dejemos eso. Entonces, lo mismo sucedía en estos momentos, que estaban pasando por una pandemia, porque era como una pandemia, entonces necesitaban salvar vidas y ver cómo. Y él propone 5 puntos de Le Corbusier. A ver, cuénteme, ¿cuáles son esos 5 puntos? Porque en el video lo dice. Con eso vamos a terminar. El otro edificio que menciona, que es una de las primeras obras y que también lo conoce Le Corbusier Breuer. Breuer conoce a Le Corbusier. Breuer en cierta manera es su mentor en el caso del racionalismo. Y ellos, digamos, Breuer diseña lo que es la fábrica Fagus, que es otro edificio que menciona en el video, la fábrica Fagus. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los 5 puntos de Le Corbusier? Arqui, ¿Sí? uno era la planta libre, Planta libre, muy bien. Y no es de que la Le terraza Corbusier jardín, ajá, pero la planta libre, hago la aclaración, la planta libre ya tiene que ver relacionado con Riedel, porque Riedel lo especifica en sus planos, es cierto, no lo deja especificado en la casa Riedel con dejar los muros totalmente, pero ya el hecho de doblar esos muros para ampliar tiene que ver con el concepto de planta libre. La terraza jardín, muy bien, concepto que ahora ustedes están reforzando más, porque recordemos de que ahora con esto de la arquitectura ambiental, la arquitectura verde, casi, bueno, estos que tienen que ver con volver a recuperar nuestro medio ambiente, tiene que ver con estas terrazas jardín. ¿Cuál es el otro concepto? Llevamos 2. La ventana longitudinal. La ventana longitudinal, pero tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre recibe esto de la ventana longitudinal? De verdad, a ver, ¿qué otro nombre? Vaya, ahí vamos 3, me faltan 2. ¿Cuál es otra? La fachada libre también. La fachada libre, tiene que ver con la ventana longitudinal de Nilsson. ¿Cuál es la otra? Faltan 2. A ver. Chicos, tienen que ver los videos. Alan, ¿qué dice usted? Los pilotes aquí. Muy bien, José, las plantas sobre pilotes. Nos falta uno. A ver, Alan. ¡Alan! Pues estaba viendo qué es lo de la fachada libre. Fachada libre. Falta otro. Falta uno. Es que dentro de esos está edificio sobre pilotes elevados, planta Ajá. libre, fachada libre, ventana Sí. horizontal y la terraza jardín. Ahí estamos. Cierto. Está bien. Ya iba a colocar yo la comunicación horizontal, pero esa no es. Bueno, ahí estamos. Esos son los 5 puntos. Y eso nos va a llevar a otro gran arquitecto que se llama Mies van der Rohe.
Vamos a hablar de él más adelante y de hecho vamos a regresar después porque si ustedes miran su programa, vamos a terminar de ver los estilos y después nos vamos a dedicar a hablar sobre las vidas de los arquitectos. Entonces vamos a profundizar sobre cómo fueron y cuáles fueron sus obras principales. Pero ahorita lo que queremos aclarar en qué momento de la historia aparecieron y cuáles fueron sus aportes y más que todo sobre qué se fundamentaron para poderlo hacer. Entonces ahora ya quedó más claro sobre estos movimientos, cómo surgieron. Entonces tenemos lo primero que es arte de craft, no se les olvide, después viene sobre la Bauhaus y la Bauhaus va a ser como la gran escuela donde va a surgir el neoplasticismo, el cubismo, van a surgir la nueva tendencia de Stiegels, ¿sí? En la Bauhaus. Tal vez lo que es el Art Review se lo vamos a adjudicar a la escuela de Arts de Craft, ¿verdad? Porque ellos fueron los que fundamentaron esto, pero sin embargo, que también a futuro pues van a tener conceptos muy aunados a nuevas tendencias como es el surrealismo y que después también podríamos ver como una arquitectura orgánica. ¿De acuerdo? ¿Les gustó la sesión de hoy? Sí, Arqui, muy interesante. Bueno, Y aquí, ahí además de conocieron la ustedes a escuela de su Bauhaus, tatarabuelo. creo que es Bueno, más de lo entonces eso tienen que que nos leer. hablan y las relaciones que tiene que tener. Bueno, lo bueno es que ya grabamos la sesión, ¿de acuerdo? Pero sí. Y yo sí marqué y andado con... Bueno, entonces tienen que ver, porque eso es nuestra herencia, eso es lo que ustedes tienen que cuidar y lo que tienen que saber. O sea, lo que ustedes ahorita están aplicando no es de que el arquitecto que les esté dando ahorita diseño se lo jaló debajo de la manga, no. Viene fundamentado y tiene una historia y tiene un porqué. ¿Ya? Ahora son ustedes los que tienen que cambiar esa historia y llevarlo a otro nivel. ¿De acuerdo? Pero para eso tienen que conocerla. Ahí es aquí donde ustedes encuentran la respuesta del por qué en su carrera llevan 4 historias. ¿Por qué tenemos que aprendernos tantos nombres? ¿Por qué? Porque tienen que fundamentarlo. Y si se dan cuenta, yo a veces les hablo sobre lo que es el arte gótico, les hablo sobre el barroco, les hablo sobre el neoclásico, porque va encadenado. Quiere decir que nadie ha inventado, como dijo alguien, nadie se ha inventado el agua azucarada, sino hay un porqué. ¿Ah? Y hay alguien antes que se le ocurrió, pero que tal vez en su momento fue tachado y que hasta ahora está saliendo a la luz y se ha hecho famoso. Digamos en el caso del neoplasticismo, hace como unos, tal vez unos 5 o 6 años, o cumplió más de 50 años, creo, entonces ya tiene tiempo. Cumplió 50 años y vinieron tenis de estos Nikes con el diseño de Stiegels. Vinieron vestidos, moños. Los invito a que revisen y es una tendencia que incluso en la actualidad todavía se sigue dando. Aunque ahorita yo me he dado cuenta que las tendencias van como que más a colores tierra, voladizos amplios. Entonces estamos saliendo un poquito, pero todavía llevamos, no es tanto de minimalismo, sino yo le encuentro otra tendencia y no es una arquitectura folclórica porque tampoco no, sino es el uso de los voladizos amplios, las cajas, como que tiene que ver algo con texturas, el uso de las fachaletas, vemos, hay casas, fachadas que se combinan hasta 3 o 4 tipos de fachaletas, pero esas combinaciones lo hace extraordinario. Bueno, entonces, nos vemos para la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Háganme el favor, lean, miren los videos, no se queden con la duda, hay bonitos documentales. Yo les voy a compartir una página que encontré con documentales de grandes arquitectos, que me gustaría que los vieran, porque ahí habla sobre su historia, sobre sus edificios, y están bien claritos. Entonces es importante, mientras más conozcan quiénes son los que fundamentaron la arquitectura, más fácil va a ser cambiarla. Muy bien, que tengan feliz noche. Nos vemos la próxima sesión. Antes de cerrar, ¿alguna duda?
Ya me están diciendo feliz noche aquí. Ninguna aquí. ¿Cuándo será el examen? ¿Qué manda? El examen es el miércoles. Ah, bueno, ¿y qué tiempo tendremos para responderlo, Arqui? Disculpe. Ya van a ver las directrices. ¿Oyeron? Tienen una fase teórica y una fase práctica. Recuérdense que el examen vale 10 puntos. Algo que les he de decir de que la fase teórica tiene menos puntos que la fase práctica. La fase práctica, pues ya van a ver lo que les voy a dejar. ¿De acuerdo? No va a ser algo muy extenso, calculando el tiempo y algo que nos sirva para poder complementar todo lo que hemos visto. Lo que sí necesito es de que lo relacionen bien. Si se han dado cuenta, en todas estas sesiones he ido enlazando los temas, uno tras otro, porque todo tiene un porqué. Entonces, es bueno de que ustedes vayan viendo cuáles son sus características comunes, cuáles son sus diferencias, tanto en tiempo como también en ¿cómo se llama esto? En contexto. ¿De acuerdo? Arqui, el lunes ya no habría sesión sino hasta el miércoles, ¿verdad? El lunes tenemos sesión. Algo que hay que aclarar. El lunes tienen sesión. Voy a aperturarla para este lunes. ¿Por qué? Porque el miércoles se van a tener que evaluar. En el horario normal de las clases, Arqui. En el horario normal de la clase. Sí, porque así lo pidieron. Digamos, en el caso de los cursos teóricos, si por ejemplo yo les doy ahorita la sesión virtual, se las tengo que pasar para el lunes. Para el lunes, para que ustedes hagan su examen el miércoles. Muy bien, Arqui, gracias. Arqui, las preguntas, ¿hacia dónde las enviamos? Al WhatsApp, por favor. ¿Eso es para hoy o para cuándo? Que sea para hoy. Arqui, disculpe, ¿qué preguntas serán? Solo que yo al inicio entré como 5 minutos después, no escuché eso. A cada uno le dije que generara 5 preguntas, pero no se recuerdan cómo nos dividimos los temas. ¿De Nilsson o Luis? No lo dividimos, Arqui. No lo dividimos. ¿Cómo fue? Bueno, yo les dije de que 5 preguntas. Entonces, miren, pues, suban sus preguntas. Es bueno que las suban por WhatsApp, pero ahí sí, si alguien subía, por ejemplo, 5 preguntas, el que va a subir la siguiente lee las 5 preguntas. Digamos, viene José y sube primero sus 5 preguntas, entonces los demás las leen para no caer sobre el mismo tema, para que no sean repetitivas. Vaya, está bien. Sí, entonces, si ya las tienen, mándelas ahorita. Así no hay chance de que después tengan que leer el resto y mandar. Va, está bien para mañana. Miren a Ana, por favor. Va, feliz noche, que estén bien. Feliz noche, Alan, Ana, feliz noche, Cristina, que hoy no escuchamos a Cristina. La próxima sesión sí va a ser el punto, ¿de acuerdo? Oye, Cristina se prepara con su micrófono a la próxima sesión. De Nilsson, Edson, Gerson, José, Kevin. Eso. Muy bien, esa es la punto de Cristina. Kevin, Luis Antonio, Nasli, me hace favor y lee, porque se me quedó callada. Edson, hay que ver que Nasli lea. Jocelyn, Yosimar, hoy no entró Marcos. Bueno, que estén bien, ¿de acuerdo? Por favor, hacen caso a las... Arqui, ¿sí? ¿Se hace la prueba de coronavirus, porfa? Gracias, soy yo. Eso es doloroso. Arqui ha estado estornudando mucho y tosiendo, eso ya es preocupante. Ay, ¿cuándo estornudé? Sí, estornudé. Ya está.